Carísimos hermanos, adalides del Señor, paz a vosotros. Su servidor Ismael Valdovinos para compartir en esta ocasión la lección que hemos de impartir en la sociedad varonil. En este trimestre, hermanos, estamos viendo en el departamento varonil el eslogan que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos meses con el departamento varonil y es muy importante el que nosotros confiemos en nuestro Dios para que en nuestras vidas podamos generar esa edificación que queramos para nosotros mismos y nuestras familias. Y con base en esa idea, el cuaderno de este trimestre lleva por título Varones con fortalezas. Esas fortalezas son las que estamos considerando y las que vamos a reflexionar y a desarrollar a lo largo de estas lecciones. La fortaleza que vamos a trabajar en esta ocasión es la autoexaminación. La escuela lleva por título así, un varón con autoexaminación. El objetivo es identificar las características precisamente de la autoexaminación y el propósito de realizarla con el compromiso de superarnos para ser mejores hijos de Dios y así influir en la vida de nuestra familia. Es decir, al utilizar esta fortaleza, no es solamente conocerla, es utilizarla, es realizarla. Y eso nos va a ayudar a que podamos ser mejores, a que podamos superarnos personalmente, pero por supuesto en nuestro hogar, que también es la intención de estas lecciones, que podamos como varones, como cabezas de familia, poder influir positivamente en la vida y crecimiento de nuestra familia. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 4, versículo 4, temblad y no pequéis, conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama y desistid. Es importante esa reflexión y es importante en la reflexión ver qué estamos haciendo y sobre de eso tomar una acción. Es lo que vamos a ver en esta ocasión. La guía que nos va a ayudar en esta lección nos lleva también a la lectura bíblica en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 7. Hay un pasaje que dentro de la lectura nos marca justo la idea. Cada uno examine su obra y entonces tendrán gloria solo respecto de sí mismo y no de otro. Este pasaje nos dice que está dentro de la lectura que cada uno tenemos que examinar lo que nosotros hacemos y esa gloria que vamos a atender va a ser respecto a nosotros mismos, no sobre los demás. Nos interesa que nosotros podamos ser hallados, aceptos delante de Dios. Nos interesa que nosotros podamos tener esa bendición y nos interesa que nuestra familia también la tenga, porque por eso somos cabeza de ello. El versículo para reflexionar nos lleva a lo mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? La segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Nosotros nos tenemos que conocer a nosotros mismos, tenemos que probarnos a nosotros mismos para ver cómo estamos, si estamos en fe o no estamos en fe. Parte de lo interesante que nosotros tenemos que considerar es ese examen, ese autoanálisis, tiene que estar también enfocado con nuestra creencia. Nos ayuda, es una práctica que nos va a ayudar de manera general para desarrollarnos, pero muy puntualmente nosotros tenemos que hacer ese autoanálisis también, ese autoexaminación. Lo tenemos que hacer conforme a lo que Dios nos pone en nuestra vida, si estamos viendo en ese camino o no. Porque no es solamente un desarrollo personal como las demás personas quizás sin temor de Dios lo tienen. Nosotros buscamos a través de la Escritura que ese análisis sea con base en los conocimientos que internamente ya tenemos que nuestro Dios nos dio. Eso es lo importante también que nosotros podamos resaltar con los hermanos en esta ocasión. No solamente el que podamos reflexionar, sino reflexionar conforme al camino que Dios nos pone. Dice entonces en el material exegético, dentro de los conceptos que nos van a marcar y algunos versículos, las ideas principales son respecto a la autoexaminación. Tiene que ver con mirar hacia nuestro interior, con reconocer lo que tenemos en nuestra vida, nuestros errores, nuestros aciertos. Ambos son importantes. ¿Por qué son importantes ambos? Porque si nosotros podemos reconocer nuestros errores y nuestras fallas, podemos trabajar en ello.
podemos poner remedio, podemos tomar un camino distinto, el cual nos va a llevar a que nosotros podamos mejorar. Pero también si conocemos nuestros aciertos, conocemos nuestras fortalezas, le podemos sacar provecho. Podemos apoyarnos de ahí para poder salir adelante en decisiones, en acciones, en cosas que están pasando en nuestra vida. Por eso ambas son importantes. Una, mejorar, y la otra, desarrollarla en el sentido de explotarla, sacarle provecho para aquellos dones y cosas, aciertos que nosotros tenemos como personas. Y lo importante también es que al reconocer nuestras fallas y nuestros aciertos, regresando al punto de lo que nuestro Dios nos pone, y nosotros diciéndole a él, Señor, como lo dice Jeremías capítulo 14, versículo 20, reconocemos nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Es decir, después de lo que yo estoy viendo en mi vida, si encuentro errores, lo tengo que poner delante de Dios y mostrarle, Señor, esto es lo que yo reconozco que no es correcto delante de ti. Ayúdame para que yo pueda tener esa oportunidad de caminar conforme a lo que tú me estás mostrando. Y en esa autoexaminación nos va a ayudar a poder identificar ambas partes. Si nosotros incorporamos esta práctica en nuestro día a día, nos va a ayudar precisamente a identificar esas fortalezas y debilidades. Es una práctica entonces. Es algo que tiene que ser constante. Diariamente dediquemos algunos minutos para esa reflexión y autoanalizarnos. ¿Qué hice bien en el día? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo conforme a lo que Dios me pide? ¿Qué estuvo lejos del camino que Dios me está diciendo? ¿Qué cosas me están llevando a mi edificación y qué cosas no para poderlas quitar? Y puedo trabajar en ellas si estoy consciente de ellas. Por eso es la importancia de la práctica de la autoexaminación. Ese análisis de nosotros mismos, constantemente llevándolo a cabo en nuestra vida, nos va a generar un hábito. Y ese hábito nos va a ayudar para seguir creciendo. El Señor Jesucristo lo hacía, David lo hacía. Hay algunos ejemplos en Mateo capítulo 14, dice que cuando despedía a las gentes el maestro, subió al monte apartado a orar. Y fue como la tarde del día, estaba ahí solo, porque necesitamos esa comunión con Dios y también esa reflexión de lo que está pasando y sobre todo en nuestras vidas también. David, después de esa reflexión que tuvo por lo que cometió, dice el Salmo 51, versículo 4, que reconoce eso: he pecado a ti y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, yo reconozco las cosas que estoy haciendo mal y también reconozco que tu juicio, tu palabra, tú eres el que eres justo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos con esa humildad delante de Dios, nos va a ayudar. Y no solamente delante de Dios. Dentro de estas cosas nos va a llevar lo que vamos a seguir reflexionando, es ese autoanálisis para mostrar entre nosotros mismos cómo estamos haciendo. Espiritualmente, con nuestro Dios, para ponernos a cuentas, para que nos ayude, pero también con nuestra familia, también con nuestros seres queridos, con nuestra compañera. ¿Qué cosas quizás no estoy haciendo bien, que le están desagradando a ella? ¿Qué cosas que a mis hijos nos está alejando? Y precisamente ver cuáles son esas fortalezas y debilidades en nuestra forma de ser y relación para poderlas modificar, para poderlas acoplar a modo tal de que podamos crecer. Si nosotros desarrollamos esta fortaleza, entonces, sigue diciendo el material, en estas ideas, a través de la palabra, es decir, lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros leemos, lo que nosotros escuchamos, y también a través del Espíritu, es decir, la confianza que ponemos en nuestro Dios y dejamos que la palabra, cuando entre en nuestro corazón, le decimos, Señor, permite que esto sea un conocimiento que yo pueda aplicar. Cuando desarrollamos esto, nos vamos a dar cuenta entonces en dónde nos encontramos. De nuevo, tanto personalmente como en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque como varones tenemos una responsabilidad como cabeza de nuestro hogar. Y es muchas veces nuestra responsabilidad precisamente ver hacia dónde nos dirigimos, cómo caminamos y cómo crecemos como familia. Por eso, si bien la autoexploración, la autoexaminación tiene que ver con nosotros como persona, también lo veamos como ese ente que es la familia, como ese grupo de personas que son normalmente pues lo más importante, las personas más importantes que giran en torno a nuestro.
y veamos también cómo juntos podemos desarrollarnos y en este caso retomar el camino si es necesario, si vemos que algo está mal. Dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. La versión que está en el cuaderno menciona examinemos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. Es decir, veamos qué estamos haciendo nosotros y como familia. Esto vamos a hacerlo con una práctica constante, dejando que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos dirija. Y al final del material nos hace una pregunta muy interesante. ¿Evaluamos constantemente nuestro avance o retroceso en la transformación de nuestras vidas? Primera pregunta. No siempre nos sentamos a reflexionar esto. No siempre lo evaluamos y mucho menos constantemente. Entonces, ¿lo estamos haciendo? Y si no es así, ¿cómo lo implementamos y cómo lo practicamos en muchas cosas que hacemos en la vida cotidiana? Pero la siguiente parte de la pregunta que nos propone el material es, ¿esto lo hacemos en función del objetivo de vida que Dios nos ha dado? ¿Cómo evaluamos primeramente? Y al hacer esa práctica ahora, con base en lo que Dios quiere para mí. Si yo estoy actuando, probablemente soy responsable y trabajo de sol a sol, dicen por ahí. Pues sí, pero ese sol a sol a veces es el día del reposo. Y ese día de reposo puesto por nuestro Dios no es propio delante de Él. Aunque yo estoy llevando a cabo quizás algo para proveer, para tener ese alimento en mi hogar, quizás no lo estoy haciendo conforme el Señor me está diciendo que lo haga. Y es ahí en donde entonces tenemos que ver, ¿estoy avanzando o estoy retrocediendo en esa transformación de mi vida espiritual, mi vida familiar? ¿Cómo estoy? Dice el libro de los Salmos en el capítulo 119, versículos 59 al 60. Consideré mis caminos y torné mis pies a tus testimonios. Apresuréme y no me retardé en guardar tus mandamientos. Entonces, si lo estoy haciendo constantemente, si me apresuro, si yo veo que hay cosas que no están bien, las puedo corregir. Pero si no hago esta evaluación, voy a seguir caminando y quizás no me voy a dar cuenta de las cosas que estoy haciendo mal hasta que Dios ponga en mi vida algo para que yo reaccione y para que yo retome el camino. La autoexaminación nos va a ayudar para no sufrir esas consecuencias en nuestras acciones, sino a tiempo retomar ese camino que nosotros hemos recibido a través de la palabra y de ese Espíritu Santo. El recurso para profundizar. Faiza Imani nos dice que a menudo en tu vida puedes estar tan ocupado y tan distraído que olvidas pensar en ti mismo. Esto es muy importante, hermanos. Estamos inmersos en el día a día. Las ocupaciones, las distracciones, tantas responsabilidades, hace que nos olvidemos de nosotros mismos. Con un hermano que quiero mucho, reflexionábamos todo esto y me decía, hermano, ya pasaron los años y estoy creciendo y ni siquiera me veo al espejo. Estoy creciendo y estoy viendo por mi familia, mis hijos, y la verdad es que no me veo ni al espejo. ¿Y a qué se refería nuestro hermano? Precisamente eso, nos olvidamos de nosotros mismos, pero es muy importante que dediquemos esos minutos también a nosotros y sobre todo en cosas que nos ayuden a crecer personalmente, espiritualmente. Que de eso se trata estas lecciones, porque también tenemos la responsabilidad de nuestra familia. Si estamos inmersos en esto, podemos perder de vista fácilmente lo que es importante. ¿Qué es lo importante? Y ahí retomamos la escritura. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu fuerza, con todo tu poder, con toda tu mente. Eso es lo importante. Y también a tu prójimo como a ti mismo. Esas cosas que nosotros sabemos que son las importancias en nuestras vidas, no las podemos perder de vista, y menos en una rutina. Si acaso lo hacemos, entonces hagamos una reflexión para que nos ayude a retomar. Y este autor lo que propone es una reflexión personal. Y hay un ejercicio muy bonito que es escribir. Esto no lo hacemos a menudo, hermanos, y se los recomiendo mucho, que nos sentemos a escribir, no en la computadora, que agarremos una hoja, un lápiz, una pluma y escribamos con nuestro puño y letra las cosas que vienen a nuestra mente. Eso nos va a dar claridad y nos va a ayudar
para ver el camino que estamos viendo. Una reflexión. Y este autor menciona igual, vuelve al arte perdido de la reflexión personal y encarrila tu vida nuevamente hoy. Y nos da algunos consejos que nos van a ayudar para escribir una reflexión. Primeramente, encuentra un lugar tranquilo. Busca la manera, muchas veces es muy difícil precisamente por las distracciones, por muchas cosas, pero busquemos un lugar tranquilo, un momento tranquilo, una hora tranquila en la que podamos dedicar unos minutos. Apartemos ese tiempo y en ese lugar especial para poder escribir. Es muy importante esto, escribir. Ahora, decidir sobre la experiencia o situación de vida que te gustaría reflexionar, porque muchas veces nos sentamos a pensar en todo y en nada, y no llegamos a ningún siguiente paso, no llegamos a algún cambio, todo sigue exactamente igual porque nos dedicamos a pensar, pero no aterrizamos nuestros pensamientos a una acción. Entonces, ¿cuál es esa situación o experiencia en la que me gustaría reflexionar? Agarremos una el día de hoy, y en esa, sobre esa, veamos escribir qué es lo que está pasando en mi vida para reflexionar. Ahora, al escribir, escribamos nuestros pensamientos verdaderos, sin temor, sin juzgarlos. Quizás es una hoja que nadie más va a leer. Quizás en cuanto la escribo, quizás la voy a perder, la voy a romper. Lo importante es escribir nuestros pensamientos verdaderos. Si estoy molesto, si estoy frustrado, si quiero cambiar cosas, si estoy muy feliz, si estoy muy contento. Esas cosas que tengo que identificar sin temor y sin juzgarlos. Si está mal, si estoy cometiendo algo que es incluso impropio delante de Dios, escribámoslo con todas las letras o hasta con mayúscula, hermanos, si estamos haciendo algo mal, porque es la única forma en la que nosotros vamos a asimilar que estamos haciendo mal las cosas. Recordemos el ejemplo de David. Cuando David, él no escribe, pero le empiezan a decir las cosas de lo que había, en una analogía, de lo que había hecho un varón con un animalito. Y él en ese furor dice las cosas fuerte porque es una situación muy difícil. Y la única forma en la que le hicieron ver esa maldad fue cuando reflexiona y abiertamente expresa esos sentimientos. Por eso nos va a ayudar. Y escribir nos va a ayudar todavía más, porque no lo estamos, en este caso, compartiendo con alguien más, sino es para nosotros. Ahora, el siguiente punto es documentar los comportamientos a la medida que vienen a nuestra mente. ¿Por qué? Esas cosas que estoy yo haciendo conforme me estoy sintiendo. ¿Qué patrones de conducta estoy sintiendo? Es decir, si en esta reflexión estoy haciendo algo mal, si yo sé que estoy faltando, por ejemplo, a mi esposa, que no la estoy procurando, que no estoy viendo lo que ella necesita, que me importa más que me sirva a mí que yo servirle a ella. Identifico qué patrones de conducta estoy teniendo. Probablemente no la escucho, probablemente yo soy el que habla, probablemente no la tomo en cuenta en alguna decisión, y ver sobre de esa situación qué es lo que nos va a dar un patrón de conducta para sobre de eso encontrar las causas y tratar de modificarlo. Entonces, esto nos va a ayudar mucho en los consejos como para escribir una reflexión. ¿Qué más? El resultado deseado. Es decir, ¿cómo me gustaría que fueran las cosas? Si hoy yo no tengo la bendición de Dios y en la reflexión encuentro esa razón que me está apartando del camino y de la bendición, ¿cómo me gustaría verme? ¿Cómo me gustaría verme con esa bendición? Probablemente en lo material, probablemente en lo espiritual. ¿Cómo me gustaría? Porque si yo visualizo eso, empiezo a poner esos pasos siguientes que me van a llevar a ese resultado que deseo. Si no alcanzo a ver eso, voy a seguir caminando y no voy a saber a dónde voy a ir. Por eso es muy importante ese resultado deseado. Todos deseamos esa vida eterna. Eso está bien. Nos tiene que llevar hacia allá nuestras acciones. A veces necesitamos una acción o un resultado no tan allá, sino en un futuro más inmediato. Por ejemplo, en algún problema que tengamos en el hogar, por ejemplo, en alguna situación que tengamos con los hijos. Esas cosas son las que me gustaría. Si yo sé que tengo una mala relación con mis hijos, mi resultado deseado es que mi relación mejore. ¿Qué medidas voy a llevar para que me lleven a eso? Y ahí voy a encontrar qué pasos puedo seguir. Y si lo unifico al consejo de Dios, eso nos va a ayudar en nuestras vidas. Y el último punto como consejo es llevar un registro de ese progreso. ¿Por qué? Quizás yo tomé una acción, esa medida que yo estoy tomando para ese resultado que deseo, pero quizás no fue la acción correcta.
quizás me llevó a un resultado diferente. Si yo voy viendo ese progreso, estoy viendo esas acciones que tomé y puedo decir, esto ya lo hice, no lo voy a volver a hacer. O por el contrario, esta acción me funcionó, entonces la puedo replicar. Con esta acción me sentí bien, me sentí pleno, la voy a volver a replicar para que yo pueda tener ese resultado que estoy llevando. Voy a anotar lo que necesito si es un error para volver a ese camino que yo necesito encontrar. Y por último, hermanos, en la reflexión y análisis, son preguntas para que nosotros podamos contestar sí o no y platicar entre todos y cada uno de los varones en este culto. Por ejemplo, son 4 que nos mencionan en esta ocasión y nos dice, en la semana al menos una vez reflexionamos acerca de nuestra conducta, nuestros actos personales que hemos tenido con nosotros, con la iglesia, con la familia, con Dios. Por eso decíamos que es una práctica. Si no lo hacemos, entonces hagamos consciente cómo lo vamos a empezar a hacer. Quizás hoy empiezo conmigo mismo, quizás el día siguiente con la familia, quizás el que sigue con la iglesia. Busquemos unos minutos para hacerlo. Conforme lo repliquemos, conforme lo hagamos más, vamos a tener esa práctica y nos va a ayudar. Acostumbramos leer la palabra de Dios constantemente y examinar respecto a las enseñanzas que vemos en las Escrituras. Muchas veces las vemos, pero no reflexionamos en ellas. Y no sabemos de memoria la historia del pueblo de Israel, por ejemplo, a la salida de Egipto, pero no reflexionamos qué significa salir de Egipto en nuestras vidas y seguimos con la pasada manera de vivir. Esas cosas nos van a ayudar. Hemos reflexionado respecto al objetivo de vida que Dios nos ha dado y consideramos que estamos cumpliendo con la tarea que nos dejó el Maestro. ¿Qué tareas nos dio? Predicamos su palabra, cuidamos a nuestra familia, amamos a Dios con todo el corazón, amamos a nuestro prójimo, servimos y adoramos a nuestro Dios. ¿Cómo está mi vida conforme a esos propósitos? ¿Lo reflexiono constantemente o simplemente vivo y a veces ni gracias le doy a Dios por la vida? Reflexionamos con respecto al objetivo de vida que Dios nos ha dado y aquí estoy poniendo la misma pregunta 2 veces, hermanos, aquí tuve un error. La última pregunta nos dice, la voy a leer acá directamente del material. Realizamos este ejercicio de autorreflexión juntamente con la familia, a fin de tener todos un mismo objetivo y acciones que nos acerquen cada vez más a nuestro Dios. Es decir, como familia, comentábamos hace un momento, como familia, no solamente el autoanálisis, esa examinación nosotros, sino como familia, porque somos ese ser, somos ese conjunto de personas que Dios, en este caso a muchos de nosotros, nos dio esa facultad de ser responsables. Como familia, ¿cómo estamos caminando? La pregunta nos dice, como familia, ¿reflexionamos juntos para tener ese mismo objetivo y esas mismas acciones? ¿Cómo nos estamos postrando ahí delante de Dios ahora como familia? Y bien, para terminar, en la parte del material de la lección, nos viene el apartado de la responsabilidad. La responsabilidad nos dice, de manera personal, escribir 3 nuevas acciones de autorreflexión que vamos a emprender individualmente con la finalidad de mejorar nuestra vida y nuestra formación espiritual. Ahora pensemos en nosotros. ¿Cuáles son esas actividades o acciones de autorreflexión? Quizás nos gustó, nos llamó la atención el tema de escribir. Nos llamó quizás la atención el tema de reflexionar en la almohada, como leímos en el libro de los Salmos. O probablemente de hacer oración y en la oración también estar pensando en esas cosas y de confesar con nuestro Dios, Señor, gracias por esto, Señor, hizo este bien, pero hizo también esto mal y ayúdame para ello. ¿Qué acciones son las que me van a ayudar para la autorreflexión? Voy a buscar un lugar tranquilo, voy a tener un lugar diferente, un horario, voy a hacerlo en una hoja de papel, lo voy a hacer en una computadora. ¿Cómo voy a estar delante de nuestro Dios en esa examinación, en ese análisis y en esta práctica que voy a llevar para la constancia? La autoexaminación es muy importante. Hay muchos textos que nos hablan de que en esa meditación podemos encontrar esas cosas que nosotros buscamos, ese camino que nosotros queremos seguir, nos va a dar nuestro Dios la oportunidad de ver. Dice la Escritura que su palabra es una lámpara que ilumina nuestros pies, ilumina nuestro camino. Cuando nosotros reflexionamos usando la base de la palabra de Dios, confiando en el Espíritu de Dios, nos va a dar justamente esa luz, esa lumbrera para saber qué camino tomar. Si hicimos algo mal, retomemos el rumbo. Si hicimos algo bien, fortalezcamos eso para poder replicar
eso que nos hace tener bendición, eso que nos hace sentirnos bien. Es, hermanos, la lección en esta ocasión que queremos compartir con todos y cada uno de los varones, los adalides de la sociedad varonil. Un varón con autoexaminación. Y a nombre, hermanos, de nuestro hermano ministro, Joel Alejo, representante del Departamento Varonil Internacional, le damos las gracias y le pedimos a Dios la oportunidad de seguirle sirviendo y todos y cada uno de nosotros podamos llevar este mensaje. Esperamos que esta guía sea útil para la enseñanza que hemos de impartir en esta semana. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros. Muchas gracias.